En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Preparamos nuestro corazón para celebrar la Eucaristía dignamente, como siempre, reconociendo con humildad nuestras caídas, nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días Salomón convocó a palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de familia de los israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sión. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón, en el mes de Etanín, el mes séptimo, en las fiestas de las tiendas. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor, y los sacerdotes levitas llevaron las tiendas del encuentro, más los utensilios del culto que había en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, al camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca y cubría el arca y los varales por encima. En el arca solo había las 2 tablas de piedra que colocó ahí Moisés en el Horeb, cuando el Señor pactó con los israelitas al salir de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó el templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón dijo: El Señor puso el sol en el cielo, el Señor quiere habitar en la tiniebla, y yo te he construido un palacio, un sitio donde vivas para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Oímos que estabas en Efrata, la encontramos en el soto de Hadar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca.
Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vida pública de Jesús está marcada por distintos acontecimientos. En primer lugar, la predicación de la llegada del reino de los cielos, el reino de Dios. ¿En qué consistía el reino de Dios? Consistía en que el Dios Todopoderoso, que envía a su Hijo al mundo, se acerca mediante su Hijo para consolar y llenar de su amor y misericordia el mundo creado y que estaba sumido bajo las tinieblas del pecado. Cristo viene a iluminar, Cristo viene a guiar al pueblo de Israel, Cristo viene a rescatar a los hombres. Y fruto de esa misión de consolar al pueblo de Israel, Jesús hace milagros, porque siente compasión de los que sufren. Pero no curó a todos los enfermos de su época, solamente a aquellos que eran presentados y que tenían fe en que Él, como Mesías y Salvador, podía sanar y curar sus heridas. Otros muchos, porque no coincidieron con Cristo o porque no tuvieron fe en que Él era el Mesías, no recibieron esa sanación física. La sanación física es expresión de que hay algo detrás de la fe de la persona y del poder de Dios que quiere sanar espiritualmente y físicamente al ser humano. Por eso, en esta etapa en la que a nosotros nos ha tocado vivir, donde los milagros físicos tienen lugar y ocurren, los que hemos ido a Lourdes a rezar, hemos visto verdaderos milagros, a veces físicos y en otros momentos espirituales. La mayor parte de ellos espirituales. Milagros como la conversión de personas que iban sin fe, endemoniados o enemistados con el mundo debido a sus problemas y que volvieron con paz, con esperanza y con la fe y la certeza de que Dios no les abandonaba. Pero también se producen milagros físicos, curaciones que no tienen explicación médica y que están de esa manera investigados y después de hacer una investigación médica y científica se concluye que la curación no tiene explicación científica y que por lo tanto la Iglesia, en base a eso, puede declarar que ha existido un milagro porque esa persona, por mediación de la Virgen María, por intercesión de la Virgen, ha sido curada por Dios de forma milagrosa. Pero lo más importante de todo es saber que a veces tenemos que asumir las cruces, problemas de la vida, en concreto la enfermedad. Pero que, aunque le podamos pedir a Dios un milagro, y muchas veces se lo pedimos porque vemos sufrir a los nuestros y no lo deseamos, tenemos que aprender a dar un sentido cristiano a esa situación. El Papa San Juan Pablo II, en una exhortación apostólica Salvifici Doloris, nos indicaba que el sentido que tenemos que dar al sufrimiento, para que el sufrimiento no nos amargue la vida, para que el sufrimiento que te está quitando la salud y por lo tanto condicionando tu existencia, para que el sufrimiento no te haga más daño, el sentido que tenemos que darle al sufrimiento es el del ofrecimiento. Nosotros, ofreciendo nuestras cruces, dolores, enfermedades, podemos colaborar con Cristo. Como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo, podemos colaborar con Él en la obra de la salvación. De la misma manera que colaboras con Cristo cuando eres catequista y estás colaborando con el Señor transmitiendo la fe, transmitiendo tu experiencia de fe a los demás. De la misma manera que colaboras con Cristo cuando consuelas a una persona que sufre y le estás escuchando o le estás orientando. De la misma forma que ayudas a una persona cuando compartes tus bienes materiales para paliar el hambre o para pagar una factura de luz. De esa misma manera,
cuando tú ofreces tus dolores, tus cruces, estás colaborando con Cristo en la obra de la salvación, porque tu dolor, al asociarse con Cristo, es, en cierto modo, colaborador del Redentor. No digo corredentor, porque solo redime Cristo, pero sí que te asocias a Él y, por lo tanto, colaboras con Él, como colabora el catequista, como colabora la persona que va a un centro de mayores a ayudar a las personas mayores, como colabora el misionero llevando el Evangelio a aquellos lugares donde no se conoce a Cristo. Dar un sentido cristiano a nuestra enfermedad me hace asociarme con el Señor y me hace, además, que ese cruz, que ese dolor, que esa adversidad no me amargue la vida, porque le he dado un sentido. Nosotros no llevamos la enfermedad como los estoicos. Los estoicos, ¿cómo la llevaban? Porque tocaba. No me queda otra, tengo que cargar con la cruz. No me queda otra, tengo que llevar el cáncer. No me queda otra, he de aceptar la muerte de mis seres queridos. No te queda otra. Pero eso, ¿qué beneficio sacas de eso? ¿Qué bien te hace eso? Ninguno. Te pones una coraza, aguantas el chaparrón e intentas que no te afecte más en la vida. Pero el cristiano no puede vivir así, pues porque tenemos fe, porque creemos en la vida eterna, en la esperanza de la salvación de Dios. Nuestra vida está marcada no por el estoicismo, llevo la cruz porque no me queda otra, sino por el ofrecimiento. Ofreciendo mis dolores, mis cruces y adversidades, colaboro con Cristo. Por ti, Señor, colaboro con Él en la obra de la redención. Y de esa manera doy un sentido, y al dar un sentido a ese dolor, como que pierde la negatividad. Como ese dolor, como esa enfermedad que te hace daño y físicamente te va a seguir haciendo daño, al darle un sentido espiritualmente, ves un horizonte distinto. El horizonte de colaborar con Cristo, el horizonte de hacerlo por amor, el horizonte de dar sentido al sufrimiento que sí o sí tenemos que aceptar en nuestra vida. Y así se produce el milagro de no vivir enemistado con los hombres y con Dios, el milagro de salir de mi dolor para ofrecer ese dolor y de esa manera darle un sentido de colaboración con el Redentor. Completamos, como decía San Pablo, en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo, como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo. Esto es lo que nos transmitió el Papa San Juan Pablo II en esa exhortación apostólica, Salvifici Doloris, dar sentido al sufrimiento. Que así sea. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que siempre sea testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por los enfermos, por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por los que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, para que el Señor nos escuche y atienda nuestros ruegos, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos también para que el Señor nos envíe la lluvia que tanto necesitan nuestros campos y cese la sequía en la que nos encontramos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre, derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Francisco, Nora, Mirjana, Gabriel, Matías, Elvia y difuntos de la familia Gutiérrez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia
de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir tan unidos en Cristo que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.